Entonces, el sector maquilador tiene ciertos beneficios, a los cuales, de los cuales no los quiero enfadar, pero el sistema, el procedimiento se llama Safe Harbor. Internacionalmente se propone, para generar incluso empleo, un procedimiento que paga impuestos en bases distintas, en base de los costos y de los activos que esas empresas generan en nuestro país. Un poco para compensar lo que aquí invierte, se genera a través de impuestos mucho más relajados con respecto a los activos y con respecto a los gastos. El procedimiento se llama Safe Harbor, que es lo que hace que muchas maquiladoras estén en nuestra franja fronteriza y en el país. A partir de la reforma que se pretende, se busca su eliminación. Entonces, reitero, por lo importante que es, no por enfadarlos, si subimos el impuesto a la agricultura, a acuacultura, a la ganadería, a la pesca, quitamos maquiladoras como se pretende, como está escrito en la iniciativa, no como creemos, como está en la iniciativa, nos encontramos que la afectación al turismo y el sector primario, más maquilador y manufacturero, pues hace un poco inviable la actividad empresarial en nuestra ciudad, en muchas ciudades, en muchos estados, en muchas regiones y en el país. Finalmente eso tendrá, me imagino yo, una negociación final antes de que salga la reforma, que quedan, por cierto, muy pocos días. Es la otra gran preocupación. O seguramente el siguiente año, ¿no? El siguiente año, para volver a negociar cada quien y volver a tranquilizarse. Pero incluso se empieza a platicar en las autoridades estatales, como para que no empiecen a hacer mucho ruido, la promesa de que los estados podrán, a través de las facultades que se tienen por parte del gobierno federal, otorgadas, delegadas a los estados, un incremento de cuando menos entre el 40 y el 60% de la contribución a corto plazo. Tal vez esta es la respuesta de que nadie diga nada con respecto a los gobiernos ejecutivos estatales. Y tal vez seguramente cada quien tendrá sus intereses también en el Congreso, en las dos cámaras, para no hacer demasiado ruido. O será desconocimiento, no alcanzo a jurar una cosa a la otra, pero me consta que su visión es IVA, y no todo lo que acabamos de mencionar, siendo gravísimo para muchas ciudades, gravísimo para el país, y finalmente que va a generar una inflación y un incremento de costos gravísimo, cuando menos a corto, mediano plazo, mientras se logran seguramente nuevas reglas que faciliten el cumplimiento de estas empresas cuando se determine el nivel de afectación que se tiene para la economía en general. Porque todos los presentes entendemos que no solamente es la afectación que se tenga por el impuesto directo al tipo de empresa, sino que tendrá obviamente afectación a inversiones que al día de hoy en el sector maquilador y en el sector agrícola ya se han detenido. Y no entré al tema construcción, que es otro gran problema en nuestra reforma fiscal. Se tiene la posibilidad de estimar los costos de obra para poder generar riqueza en el sector construcción. Se tiene la posibilidad de reducir terrenos para proyectos inmobiliarios. Se reducen los gastos personales de las declaraciones de cada uno de ustedes. Se incrementa la tasa de impuesto 2 puntos al empresario, trabajador o profesionista como cada uno de ustedes. Pero por si fuera poco a sus incrementos, se le aumenta el 9 puntos más, o sea el 50%, a las actividades primarias. No confundir, eso es nada más incremento del 50% nada más de la tasa. Para llegar al 300% que le decía, hay que considerar exenciones que se eliminan. Hay que quitar deducciones que se acaban, apoyos que se acaban, que no creo que están escritos en la iniciativa, desde su ley de ingresos y las leyes respectivas de cada uno de los impuestos. Más esas afectaciones, hay una gran reforma también al Código Fiscal de la Federación, que establece las regulaciones generales en la relación tributaria entre contribuyente y autoridad. Y le dan unas facultades enormes, por ejemplo, para estimar que tu costo está por debajo de lo que le gusta a la autoridad, que tu ingreso está por debajo de lo que considera la autoridad, y que eso te llevará a estimaciones. Y hay gente que dice, sobre todo si es abogado, no, es inconstitucional o anticonstitucional, según sea el caso. La verdad es que mientras se determina eso en un proceso, por lo pronto es delito. Segundo tema gravísimo, por cierto, en materia fiscal, se establecen ahora como delitos graves, que en materia penal equivalente a no fianza.
a partir de este año. Se establece que podrán acompañarse de la fuerza pública en cualquier acto de autoridad a partir de ya. Anteriormente era después de ciertas circunstancias obvias. Hoy, en el acto que les parece conveniente, deben acompañarse de la autoridad, de la fuerza pública, perdón. A partir de este año, se elimina la independencia jurídica entre física y moral y se hace responsable al socio por la proporción del capital que tenga, pero no solamente como históricamente y jurídicamente tiene lógica a través de su aportación en la empresa, en el capital de la empresa, no. Ahora con los bienes que tenga en la proporción del crédito fiscal, del adeudo fiscal, con lo que tenga la empresa o fuera de la empresa. También es cierto que es con respecto a planeaciones agresivas de ciertos contribuyentes, también tiene lógica eso. Sin embargo, va en contra de todo principio federal, y va en contra de nuestra Constitución, y va en contra del derecho internacional, y va en contra de todo. Es curioso que ese tipo de facultades estén actualmente en discusión en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, y nadie diga gran cosa. Hasta la semana pasada empiezo a ver caras y comentarios de quienes abren los ojos con ese tipo de facultades que se están otorgando a la autoridad. Por si fuera poco también, limitan los 45 días que tenemos para la defensa en materia fiscal, tanto en revocación como también en nulidad, a solamente 15 días. Es decir, tenemos 15 días para ser conocedores de los actos que la autoridad nos determina, 15 días para analizarlo, para preparar la defensa, contratar la defensa y estar en posibilidad de armar pruebas y entregarlos a quien vaya a determinar o a resolver. 15 días, cuando eran 45. Por mencionar algunos de los temas generales que se presentan en esta reforma fiscal y que, reitero, no entendemos bien, ¿por qué no hacer el énfasis necesario en lo que se está modificando? Esta ley de pensión universal, me devuelvo un poquito, que se pretende como el aspecto social que tranquilice a todo el mundo, es darle a los mayores de 65 años una oportunidad de ingreso para que no den mucha lata con respecto a las afectaciones que esta reforma fiscal tendrá. Pero curiosamente o tramposamente, no está el resto de los elementos que si este trabajador, que si este patrón también, que si esta familia mexicana lo entendiera, estaría reclamando. Es decir, no tiene comparación los 1,092 pesos con respecto a la afectación que tendrá en los demás temas que vamos a platicar, porque voy a tratar de alcanzar a platicar. Ley de desempleo también, como otros países ustedes conocen, la oportunidad de cuando se tengan 45 días sin trabajo, tener la oportunidad de un cobro que te ayude al sustento mínimo durante 6 meses, bajo una gradualidad de 60, 50 y de ahí para adelante 40% de ingreso promedio de las últimas 25 cotizaciones. No profundizo en la parte social porque realmente creo que es la menos relevante. Son 2 regalos a la sociedad pagados con el mismo dinero de los empresarios, y cuando de ahí reitero esto, no es minimizarlo, lo he comentado un par de veces. Soy hijo de paleteros e hijo de taqueros, sobrino de fruteros. Es decir, no tengo nada en contra del comercio ambulante, no, para aclararlo, y lo aclaro para que no vaya a pensarse que defiendo al empresario. No, es una afectación generalizada, gravísima, y soy convencido de que el impuesto debe pagarse entre todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y aportarle 2 pesos, que el impuesto debe ser generalizado, que el IVA será una solución, si no al 16, sí generalizarlo, porque finalmente alimentos y medicina con IVA pagarían principalmente los de mayor ingreso y no los de menor ingreso, y que a los de menor ingreso en su afectación tendría que devolvérseles de alguna manera el golpe económico que eso representara, ¿no? Lo aclaraba para no pensar que vengo con mi cachucha de empresario y defiendo al sector empresarial, no, pero es un absurdo pretender pegar al empresario y considerar que el empresario no va a hacer nada o que se va a comer toda la carga nueva, la va a distribuir entre la gente. Pero curiosamente con este engaño, y es un calificativo muy personal, no lo leí en una revista, ¿no? Creo que es un engaño lo que está sucediendo en esta reforma, es trasladar el famoso IVA a través, reitero, del precio de venta. El empresario tendrá que defenderse con su precio de venta y tendrá que recuperar el incremento del impuesto.
y se lo va a incrementar en las frutas, en la leche, en la carne, en la hortaliza. Se lo va a cargar a alguien en la cadena productiva. Y ese cargo finalmente, no al día siguiente como afecta en los medios, pero sí durante el año, el ciudadano mexicano va a encontrar un incremento gradual de precios. Grave, muy grave incremento de precios. Hay otro grupo de empresarios, por cierto, que son los que exportan. Alguien dirá, es que los grandes ricos son los que exportan. Ese es otro problema. El que exporta normalmente lo hace a mercado abierto. Y con ese mercado abierto trae la divisa para que se genere el empleo. Ustedes yo estarán muy entendidos y nos cumplimentará seguramente el señor del Palacio. En nuestro sector primario hay más o menos 130,000, 140,000 personas detectadas en esa zona cuando esas personas ocupan vivir de la exportación o de la venta de exportadores o de la producción de alimentos. Hablé y me refería al sector pesquero y sector agrícola nada más, ¿no? Y se genera empleo, además, a gran parte del sureste, que curiosamente allá tienen tasas bajas de desempleo, pero es porque se los damos aquí y no los vemos en la ciudad. Pero váyanse por ahí, seguramente todos han vivido, ¿no? de Sonora, de Maneadero hacia abajo, perdón, y van a encontrar los miles y miles de chiapanecos, de gente de Oaxaca, de Guerrero, que también es una experiencia muy palpable porque tengo el gusto de varias compañías agrícolas y ves la gente que viene incluso de Guatemala, por cierto, a nuestro estado y aquí se les genera empleo. Esas empresas, para poder venir acá, compiten por un 20% de beneficio con respecto al producir en Estados Unidos. Poco interesante va a ser seguir produciendo, cuando menos crecer, que no es otra confusión. No, aquí se van a quedar X nombre de agricultor, ahí continuará, y X nombre de pescador. Sí, van a continuar, pero el crecimiento que se pretende de compañías que vengan a producir aquí donde les daba miedo a ciertos grupos, pues más complicado va a estar al ver que su tasa diferencial no es tan grande, al ver que el impuesto los apareja mucho al costo que se tiene en Estados Unidos, que la ventaja pues no existe. Y tampoco quiero decir que apoye el hecho de que vengan extranjeros a utilizar nuestros recursos, pero tenemos que dar trabajo de alguna manera y generar impuesto indirecto y hacer que fluya el dinero y hacer que haya economía y se ocupa inversión foránea. Esa inversión foránea ocupa beneficios para ser atraídos. No los tendrán. Y al día de hoy ya hay inversiones para el Estado que han anunciado que se detienen hasta que no se entienda qué va a pasar con el sector primario y con el sector maquilador. En IVA se incrementan algunos actos o actividades que es una bola de tonterías que ya hemos platicado, que si la mascota, alimento de la mascota, la hipoteca, que es grave, no lo dejo de mencionar, pero no tan grave como el resto de temas que he platicado y que voy a insistir. Lo grave es el resto de temas. Esto pudieran ser, incluso con el tema vivienda, temas relevantes que detienen y que van a restringir el consumo y la economía, pero son pocos comparados con la suma de elementos que pueden resultar de esta reforma fiscal. Alimentos y medicinas que queda fuera, y el tema del IVA en la región fronteriza, que aparte tenemos el tema de la competitividad, realmente el consumo que se hace en la frontera del lado de Estados Unidos, no lo limita, pero lo trata de animar localmente esos puntos de diferencia que hoy se pretenderían eliminar. Cuando ya hay publicaciones, por cierto, chinas, esto tampoco es un invento, lo pueden entrar cualquiera de ustedes a internet, China empieza a anunciar que va a haber un detenimiento de inversiones manufactureras en México y empiezan a tener los ojos hacia Estados Unidos como exportadores, por saber que México tiene un problema, va a enfrentar un problema fiscal para las maquiladoras, por decirles un caso. Igual pasa con intereses para jalar horticultores a otras partes del mundo, que representa empleo, que representa impuesto. El impuesto no se queda en grabarle de manera dura al agricultor que trae un pick-up de lujo. El impuesto va dando vueltas al que compra el producto y va dando vueltas finalmente al que consume y va a dar vueltas finalmente en la economía y a alguien le va a afectar, que es incremento de precios, inflación. Como resumen, el impuesto sobre la renta sucede lo siguiente: se reestructura la ley del impuesto sobre la renta, pasando, por cierto, detalles de la deducción de la nómina a la ley del impuesto sobre la renta, que era la afectación más grave que tenía la ley de IETU.
Se promueve la formalidad a través de un sistema de incorporación para pequeños contribuyentes e intermedios que podían deducir inversiones para crecer con ingresos de hasta 4 millones de pesos. A partir de ese sistema de incorporación, y aunque los ayudan en los primeros años, obviamente la lógica de negocio es que mejor se salgan de la formalidad y traten de seguir como estaban. De todos modos son ingresos hasta 4 millones de pesos. Es inentendible la lógica de esta reforma. La tasa se incrementa al 32%, se graban las ganancias en bolsa por un 10% más, es decir, la utilidad real, el impuesto real de ese 30% se va a elevar a 40% y más si no proviene de CUFIN. Se elimina la deducción inmediata. Para poder generar crecimiento hay que invertir en bienes de tecnología que se podían deducir hasta este momento de manera directa todos los bienes en un solo año. A partir de este momento se elimina. Obviamente va a retrasar la posibilidad de invertir porque no tiene efecto fiscal, no tiene deducción. Tendrá que sacarlo de su flujo más el impuesto. Desaparece el régimen simplificado. ¿Qué es el régimen simplificado? La afectación al régimen con el que paga el acuacultor, el pesquero, el agricultor, el ganadero, el que produce vino. No me refiero a botella de vino, sino la economía que se genera, la derrama a través de ese tema, hablando como Ensenada. Se desaparece para todos ellos, y para transporte el régimen simplificado, que es por flujo y con tasas preferenciales y ciertos beneficios, incrementando el impuesto de las actividades que ya mencioné hasta 300%. Se limitan las deducciones de nómina, se limitan las deducciones de restaurantes, de su vehículo, porque fuera poco, de la renta del vehículo, se limitan las deducciones personales de cada uno de ustedes a sus declaraciones anuales. Se pretende quitar el beneficio al sector maquilador, es decir, convertirlas en empresas normalitas, por llamarlas de una manera, como si fueran ferreterías o como si fueran madererías, que no tengo nada en contra de ellas, reitero, pero ocupas darle preferencia para que vengan, si no, ¿quién vendrá? O esa ferretería, ¿a quién le va a vender? O esa maderería, ¿a quién le va a vender? Es tan absurdo que quiero pensar yo, el Ejecutivo es tan inteligente que debe tener una salida en los siguientes días, o es la oportunidad de llevar a la gente o al congresista hasta el extremo para negociar con los diferentes grupos y que salga algo a la mitad cuando menos, o espero mucho menos, porque la afectación es de asustar. Por si fuera poco, el IEPS se incrementa. No solamente las bebidas azucaradas que hemos platicado, y a las cuales no voy a entrar porque es desgastante hablar de un refresco o de un jugo embotellado, pero le suben también el impuesto a todos aquellos que producen carbono, y le suben todo el impuesto a los que producen o compran plaguicidas. Vuelve a afectarle pues al sector primario, ganadero y agricultor, alimento, precio de venta, inflación, subida de precios, y lo va a pagar finalmente el consumidor, que es finalmente, reitero, un IVA doble al que no queríamos. Se elimina YETU e IDE, con dos comentarios muy importantes. El impuesto del IDE, que era el impuesto mínimo, se traslada a otro grupo de empresarios nada más. Entre todos, en vez de mandar ese impuesto como estaba a un grupo de empresarios con un impuesto mínimo por circunstancias de su flujo, se distribuye entre todos a través de esta nueva regla. Y el IDE, curiosamente, el impuesto más fácil de atraer, más fácil de cobrar, molesto para algunos tal vez, pero mientras seas un contribuyente te vale un comino, porque ese impuesto lo acredita y se acabó el problema. Le molesta o nos molesta a quien no queremos pagar ese impuesto, nada más, ¿no? Pero realmente el impuesto es muy facilito de cobrar. Curiosamente se borra, se elimina, cuando lo que se busca es, internacionalmente, el impuesto que sea indirecto y facilito de cobrar. Y se elimina, y nadie se pregunta por qué. Cuando es evidente que el sistema bancario estaba incómodo, molesto, reclamando que ese impuesto detenía el flujo en los bancos de informalidades o de otras cosas, y que permitía a su vez el negocio, que es prestar ese dinero a una tasa 4, 5, 8, 10 veces más grande que el impuesto, que la tasa que ellos pagan, que curiosamente donde más baja es en la informalidad, en cantidades pequeñas, en el estadounidense que deposita en nuestro país, en la ama de casa que recibe, en el empresario informal,
Esa lanita es la más barata para el sistema bancario. Esa lanita está detenida, o estaba detenida en gran medida por ese impuesto. Entonces, ahí si les negocio y les dicen, no te preocupes, lo activo. Nada más infórmame de todo el mundo quién deposita más de X cantidades y esa persona reporta nada más, ¿no? Pero el impuesto que ya estaba en la bandeja se tira para darle gusto a cierto nivel de empresarios en ciertos sistemas como el bancario, más el impuesto YETU, que también era un beneficio, reitero, para las personas de cierto nivel empresarial, y se le pasa a la mayoría de la población a través de las reformas tan relevantes que acabo de comentar. Creo que ahí más o menos iré terminando con el tema. Sí, el Código Fiscal de la Federación, pero que ya mencioné, y lo trataré de hacer muy rápido porque ya me dio su presidente sustituto 5 minutos, pero lo voy a platicar 3, muy rápido. Se genera un buzón tributario a través del cual los trámites, pero no solamente los trámites, también los actos de autoridad se van a notificar por un buzón tributario electrónico a partir de hoy. Se consideran delitos graves expedir o adquirir comprobantes fiscales de empresas que estén enlistadas por parte del SAT como sospechosas. Eso no está mal. Lo grave es que se convierta en delito el que tú la adquieras en muchos casos sin saberlo. Sí, a quien lo sabe, no, pero no puede ser que se generalice sin conocer las condiciones por las cuales se adquirió. El requisito es que esté enlistado por el SAT esa empresa. Quien determine una pérdida inexistente, delito fiscal grave, que el dictamen se elimina, parece ser la disminución de un costo, pero es la apertura directa a que la empresa sea revisada por parte de la autoridad sin intermediar ningún profesionista. Se hacen determinaciones presuntivas de montos en precios y en costo. Se da responsabilidad nueva a los socios. Se dan responsabilidades penales, qué curioso, a personas morales, porque si el SAT considera que se está administrando mal, puede hasta detener la operación de la empresa o puede disolver la empresa si lo considera conveniente la autoridad fiscal. Se inscribirá a todos los contribuyentes que tengan una cuenta bancaria con movimientos en el sistema obvio. Se le dará, decía, responsabilidad penal a las personas morales. Se van a obligar a emitir todo el mundo comprobantes fiscales electrónicos, cosa que puede ser interesante. Se eleva a 10 años la prescripción de créditos fiscales, el doble de tiempo para que prescriban. Se inmovilizan cuentas bancarias solamente ahora en la parte que adeudes, no en la totalidad como se venía realizando. Se baja a 15 días los 45 para defensa. Y se complica más las devoluciones de impuestos. Eso que comenté ahorita rapidito son generalidades del Código Fiscal de la Federación, que en materia fiscal ayudan a regular el impuesto directo e indirecto entre contribuyente y autoridad. Resumen de 30 segundos. Afectación en IVA, no alimentos y medicinas, pero sí en nuevos actos o actividades que nos traen distraídos hacia aquella zona. Afectación a la zona fronteriza en la cual estamos y está Ensenada con 5 puntos más, que genera obviamente inflación y que genera incrementos de precios y que nos vuelve a distraer. Pero lo más grave es que se incrementa muchas veces el impuesto del agricultor, ganadero, acuicultor, del transportista, y que obviamente junto con todo esto va a generar inflación y pago del impuesto IVA a través del precio de venta, que junto con la afectación al sector maquilador detiene empleo, inversión, atracción. Resulta ilógico, absurdo, recaudatorio, excesivo, y por si fuera poco, con esas facultades de la autoridad fiscal a través del Código Fiscal. Realmente me parece relevante, y la pretensión final es dejar un poco de conciencia y que gente tan importante como cada uno de ustedes, con su grupo y con lo que son cada uno de sus integrantes, una llamada por ahí a Cris López, a Rufo, a Blázquez, a Medina Fierro, no estorban en nada, y hacerlos razonar que esta votación en poco tiempo traería afectaciones muy graves para el país, para el Estado, y curiosamente, reitero, por eso termino, todas las vocaciones afectadas concluyen en Ensenada: agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, vid, turismo, restaurantes
y convenciones. Con eso termino. Espero haber sido claro y con un resumen en tan pocos minutos, pero realmente es para preocuparse. Realmente. Muchas gracias. Que es parte de la respuesta del señor licenciado. Reforma hacendaria, más déficit fiscal, ¿a dónde vamos a ir? Grave, contesto lo más rápido que pueda, obviamente. Uno de ellos tiene usted razón en varios temas también, y la gente que difiere de mi opinión, al contrario, y gente como usted, aprendo. Así que de todos le hablaré para que me platique sus diferencias y aprender de ellas. Debo reconocer que el senador Rufo, con el cual estuvimos presentes, organismos empresariales, creo que el señor del Palacio también estuvo presente, si no mal recuerdo, en Las Rosas, es de los pocos que ha manifestado preocupación por el tema y se ha dicho y se ha manifestado con diferencias a la reforma. Pero con todo respeto al señor Rufo y a la bancada panista, del sector primario casi nadie se ha manifestado. Los invito a que chequen medios y se den cuenta que las manifestaciones son muy pequeñas. Sí sé que se están analizando a partir de ahora que saben que hay un boom político en el tema. Hablo como partido, no como personas. Como personas me queda claro que el señor Rufo siempre ha sido muy amable, por ejemplo, y muy atento con el sector empresarial, del cual depende, por cierto, y ha manifestado interés, me consta. De eso que sea igual a un interés nacional, tengo mis dudas. El segundo tema muy rápido es que vuelve a tocarse el tema y traiciona la mente a todo político. El tema es otra vez IVA. Cuando reitero, el IVA a la zona fronteriza, a Ensenada y a las actividades y vocaciones de Ensenada, el IVA, sinceramente, créanme, es lo de menos. Lo de menos. Lo grave es el impuesto a la renta y el tema de espanto fiscal que se viene pronto. Ahora, los partidos incluso creo que deberían manifestar mucho, porque es la oportunidad de quedar bien con la sociedad y hacer mucho más de un simple análisis en juntas de trabajo. Hay que salir a la sociedad y manifestarse, y reitero, no solamente por el IVA, sino por todas las barbaridades que he estado comentando. Al licenciado se me escapó comentarle, otra respuesta para el 3% es lo que comenta el señor Ramos, el endeudamiento. Y comparto también con usted, no es una responsabilidad del gobierno priista, a lo cual tampoco me quiero meter al tema político. Tengo amigos en ambos partidos, no soy miembro de ninguno en particular, soy adherente del PAN, por cierto, activo en ocasiones por necesidades de amistad, de apoyo a líderes también priistas. Nunca me he involucrado en el tema, pero comparto su opinión. Es un tema que viene de la historia, no es solamente tampoco del gobierno actual. Sin embargo, el gobierno actual sí ha mostrado, creo, bajo una humilde apreciación. Yo soy fiscalista, no soy economista, pero es evidente que hay una falta de control de la economía nacional, y luego ya no sabemos qué es mejor, si las matanzas anteriores que teníamos con el tema narco o el tema fiscal económico que actualmente empezamos a vivir de una manera drástica, ¿no? Me quiero salir del tema político y dejarlo en esos términos, ¿no? Nada más la pregunta. Es total. Tristemente resulta que los tribunales, en todos sentidos, todas las autoridades jurisdiccionales tienen también un interés en el presupuesto. Y aunque tengo mucha confianza en el sistema judicial, divido en 2 o 3 cosas la situación. Todos los temas del Código Fiscal de la Federación que acabo de mencionar, como van en contra y son violatorios de principios generales de la Constitución y del derecho internacional, muchas de ellas creo que van a ser totalmente defendibles y totalmente amparables. En la materia del impuesto, de los impuestos directamente, directos e indirectos, lo veo muy difícil, aunque violen principios. Aclaro por qué. La historia establece, la historia reciente que vivimos fue el tema YETU. El tema YETU, doble impuesto a lo mismo. Impuesto contra todas las posibilidades internacionales y de nuestras propias leyes, y pasó. Entonces creo que tendrá que el Poder Ejecutivo debió haber ya negociado con las autoridades judiciales, y creo que debe estar planchadón la respuesta para el tema de amparo. Esa es mi opinión muy personal, no me consta eso, nada. Lo que platico que me consta, lo platico, lo que no, solamente es una apreciación. Pero sí, por experiencia, el YETU pasó. El YETU pasó en contra de todo y por todos los tribunales. Entonces creo que igual nos pasará desafortunadamente en el impuesto. Las del código, que son las regulaciones generales, que abusan totalmente, que atentan contra la tranquilidad, sí creo que van a ser la respuesta. Y como en todo, son paliativos para que no te involucres mucho con el tema de impuesto y darte respuestas positivas donde menos afecta, ¿no? Oye, voy a ir acompañado de la Policía Federal a tu negocio. Ampárate. Gané.
Pues sí, pero vas a pagar impuestos, desgraciado, ¿no? Creo que esa es la respuesta que tendremos por parte de la autoridad. Esa es mi opinión.